Jesus is the perfect model, the perfect expression of God's love. This night we begin the Easter Triduum, in which God's love is shown to us in its most extreme form, a love that brings liberation, a love that completely empties itself, kneels and humbles itself, a love that becomes a spiritual food so that it may give us eternal life. God, in his infinite mercy, does always the impossible to free us from all types of oppression. And precisely in the first reading we hear, or we are told about the event in which God is moved by the suffering of his people and decides to deliver them from the slavery of Egypt, to lead them to freedom by making a covenant with them and to give them a land for them to possess. And this ritual that the Hebrew people celebrate upon their exodus from Egypt has a very deep connection with what Jesus is doing with his disciples in the celebration of Passover, especially when we put aside and the sacrifice of the victim, because it is Christ himself who now is offered as a victim to liberate us. St. Paul then reminds the Corinthians the main and the most important purpose of the Lord's Supper, rebuking them and denouncing the disorders and injustices that occurred among the wealthy against the poor, who had nothing to offer for the celebration of the Eucharist. When this celebration is the proclamation of our redemption, in which Christ becomes food to transform us into himself. The celebration of the Paschal Triduum is not therefore a mere memorial or something that happened 2,000 years ago and that we now bring to memory to simply celebrate. It is the event in which Jesus, through his passion, death, and resurrection, broke the chains that bound us to a destiny of death and hopelessness. Jesus our Lord broke those chains and opened the gates to eternal life for us. But not only that, Jesus establishes a new covenant with us in which he himself remains as a spiritual food, so that through his grace we may remain free from those chains of death, constantly fighting against sin, and so that by living in communion with him, we may strive to imitate his attitudes in the best way possible. And this is perhaps the most difficult part for us followers of Christ to do. Notice how Jesus empties himself. Seems like he forgets that he is God and kneels, taking a role of a slave. And in the Eucharist, Jesus gives himself to us as food, solely out of love for us, to lead us towards a complete transformation, just as he brought the people out of Egypt, out of a dark life of slavery into a life of complete freedom. Ultimately, therefore, everything speaks of the same thing. God is love. God is love that gives himself, a lamb that gives itself to save us, a God who gives himself
to us in a bread that is broken to nourish and strengthen us spiritually. A master who kneels like a humble slave. Tonight then, let us ask for the grace to learn that love. A love that liberates, a love that nourishes, a love that serves. Jesucristo es el modelo perfecto, la expresión máxima y perfecta del amor de Dios. Esta noche comenzamos el Triduo Pascual en el que se nos muestra ese amor de Dios en su máxima expresión. Un amor que trae consigo liberación, un amor que se despoja completamente, se arrodilla y se humilla. Un amor que se convierte en alimento espiritual para así darnos vida eterna. Dios, en su infinita misericordia, hace hasta lo imposible por liberarnos de toda opresión. Y precisamente en la primera lectura se nos narra sobre ese acontecimiento en que Dios se conmueve ante el sufrimiento de su pueblo y decide sacarlo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la libertad, haciendo una alianza con ellos y para darles una tierra en propiedad. Este ritual que celebra el pueblo hebreo en su salida de Egipto tiene una conexión muy profunda con lo que Jesús realiza con sus discípulos en la celebración de la Pascua, especialmente cuando fijamos nuestra mirada en la víctima que se sacrificaba, porque ahora Cristo mismo es quien se ofrece como víctima para liberarnos. San Pablo entonces recuerda a los corintios el propósito principal y más importante de la Cena del Señor, reprendiéndoles y denunciando los desórdenes e injusticias que sucedían entre los de buena posición económica en contra de los más pobres, que no tenían nada que ofrecer para la celebración eucarística. Cuando esta celebración se supone que es la proclamación de nuestra redención, en la que Cristo se hace alimento para transformarnos en Él mismo. La celebración del Triduo Pascual no es entonces simplemente un memorial, algo que sucedió hace 2000 años y que ahora traemos a la memoria simplemente para celebrarlo. Es el acontecimiento en que Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, rompió las cadenas que nos tenían atados a un destino de muerte y sin esperanza alguna. Jesucristo rompió esas cadenas y nos abrió las puertas a la vida eterna. Pero no solo eso, Jesús establece una nueva alianza con nosotros, en la que se queda Él mismo como alimento espiritual para que a través de su gracia nos mantengamos libres de esas cadenas de muerte y por supuesto luchando constantemente contra el pecado, y para que al vivir en comunión con Él luchemos por imitar sus actitudes en la mejor forma posible. Y esta tal vez es la parte más difícil para nosotros cristianos, seguidores de Cristo. Jesucristo, fijémonos cómo se despoja de sí mismo, se olvida de que es Dios y se arrodilla y toma el papel de esclavo. Y en la Eucaristía Jesús se nos da como alimento solamente por amor a nosotros, para llevarnos así a una transformación plena, así como sacó al pueblo de Egipto de una vida de oscuridad, de esclavitud, a una vida de libertad plena. Finalmente, entonces, todo nos habla de lo mismo. Dios
es amor. Dios es amor que se entrega, un cordero que se da para salvarnos, un Dios que se nos da en un pan que se parte para alimentarnos y fortalecernos espiritualmente, un maestro que se arrodilla como humilde esclavo. Pidamos esta noche entonces la gracia de aprender ese amor, un amor que libera, un amor que alimenta, un amor que sirve.